barbaridad! Hombre, qué bárbaros. ¿Pueden levantarse un ratito? Después de comer, yo sé que es bien difícil. ¿Amén? Faltan todavía dos. Falta una sesión de una enseñanza y falta una predicación al final. Se lo digo para que diga usted, para que no diga que no se lo advertimos, ¿verdad? Puede levantar la mano derecha, sí, y luego se dobla para acá. Sí. Y luego a la izquierda y se dobla para acá. Luego las dos para atrás. Y luego para adelante. Te saludamos, hermano Byron. Yo no sé, a veces yo le digo a la gente de la iglesia que esta es mi casa, estos son mis hermanos. Si hay alguien en el mundo que me entiende, está aquí. Estamos toda la semana guardando un buen testimonio, guardando nuestra imagen delante del mundo. Y está bien, eso es lo correcto. Pero en la casa de Dios siéntase libre. ¿Me entiende lo que digo? Yo no sé qué le enseñó a su pastor, tenga cuidado con eso también, ¿verdad? Pero aquí aplaudimos, nos ponemos contentos. ¿Me entiende lo que digo? Y cuando alguien canta un buen especial, cuando alguien toca bien el piano, no es agarrar gloria que pertenece a Dios. Es simplemente gozarnos en la vida que Dios nos dio. Amén. Me encanta estar con gente feliz. Ustedes no. Hermano Jorge Morán, lo conozco también de hace años, el hermano Morán y su hermano Yarek. Es Yarek, ¿verdad? ¿Cómo? Qué barbaridad. El otro día pusiste en Facebook que nadie lo podía escribir. Yo ni siquiera sé pronunciarlo, muchacho. ¿Cómo es que lo deletreas? Yair. ¿Ya ayer era ese tu nombre? ¿Por qué pensé que era Yarek? ¿Ah? Qué barbaridad. Pero los hermanos Morán y yo hablamos en lenguas. Y la primera vez que yo vi a los hermanos Morán es porque estábamos traduciendo, no sé ni cómo fue el asunto. Uno le traducía el otro le traducía el otro, y no sé si estábamos hablando inglés y español, no sé qué estábamos hablando. Al final nos contamos los tres y hablábamos. No nos entendíamos porque no sabían de qué estábamos hablando. El hermano Morán estuvo con nosotros hace un par de años predicando para nuestra cena de aniversario. Y de aquel tiempo para acá, aunque lo conozco de más tiempo, de ese tiempo que predicó aquí, podía ver. ¿Se acuerdan en el capítulo 11 de Hechos cuando dice que llegaron a la iglesia de Antioquía y vieron la gloria de Dios? ¿Cómo se ve la gloria de Dios? ¿Verdad? Es obvio que Pablo y Barnabás, cuando llegaron a aquella iglesia, se miraba la obra que Dios estaba haciendo en la gente, y dice Leila que vieron la gracia de Dios, ¿verdad? Yo decía una cosa, yo vi la gracia de Dios en el hermano Morán cuando predicó para nosotros. Usted puede ver en su voz, en su manera de hablar, que es serio en las cosas del Señor. Y sin embargo es un hombre alegre, él comiera mal encarado y cara de enojón y todo. Es buena gente. Amén. Además, compartimos uno de los hobbies que algún día van a ser un deporte mundial, comer tacos. Amén. Y él y su familia, si no los conoce, los puede seguir por Facebook. Un buen hombre. Eso otra vez le digo, hubo un tiempo que yo no sabía que había más gente alrededor mío. Hermano Morán y yo empezamos casi al mismo tiempo, ¿no? Y él y su hermano han estado traduciendo para su pastor de un tiempo antes. Y básicamente la misma cosa aquí, tradujimos también y luego empezamos el ministerio en español. Y hermano Morán, puedo decir, es mi amigo. Casi no nos miramos porque los dos estamos ocupados. Amén. El hombre trabaja también secularmente y también está en el ministerio hispano de su iglesia. Hermano Morán tiene la siguiente enseñanza, la siguiente clase. ¿Quiere por favor recibirlo con un buen aplauso?
Por lo menos para que se le despierten las manos, ¿sabes? Se pueden sentar, hermanos. Es un placer siempre venir a esta iglesia. Esta iglesia para mí tiene un significado muy grande. Soy salvo desde el 2004 y empecé a asistir a una iglesia bautista en el 2005. En el 2006, 2007 fue la primera vez que yo vine a esta iglesia. Me senté exactamente donde está sentada mi familia a una conferencia de Ujieres. Yo no sabía que había gente como nosotros, como mi iglesia, bautistas fundamentales que creíamos la Biblia, y cuando vine la primera vez aquí y entonamos el himno Danos Luz, era una conferencia de Ujieres, éramos solamente varones, hermanos. Mi corazón se cimbró al ver las ganas con que los hermanos varones cantaban ese himno. Y lo conocí al hermano Byron porque él traducía, y él es muy platicón. Yo estaba platicando con alguien, pero escuché todo lo que decía, que se consiguió un traje bien barato, y que quién sabe qué, y que el pantalón, y que fue a otro lado, y que le salió $20 a un traje. Y dije, el hermano Byron es una persona muy alegre, muy sociable, y ahí escuché que él estaba traduciendo, y en ese entonces habíamos empezado el ministerio de traducción también en mi iglesia para que mi familia pudiera entender, porque mi familia iba a la iglesia sin entender, no speak English. Y con el hermano Byron nos hermandamos, y su iglesia de ustedes, hermanos, People's Baptist Church, significa mucho para mí, porque fue en el 2009 que en una conferencia de la escuela dominical le rendí mi vida al Señor a predicar su palabra. Y me da mucho gusto, hermanos, no saben ustedes la felicidad que embarga mi corazón al tener nuestra primera conferencia hispana. Yo soy uno de aquellos que le decía al pastor Byron, hermano, ¿por qué no tenemos una conferencia solamente nosotros? ¿Por qué tenemos que traducir al predicador invitado teniendo heavyweights, pesos pesados entre nosotros? Y yo creo que no era el único, y estoy muy feliz. Esta conferencia es para maestros de escuela dominical, pero todas las enseñanzas me han estado hablando a mi corazón. Y no hay mejor lugar para mí que estar en la voluntad de Dios. Y le quiero agradecer a todos ustedes que están haciendo el esfuerzo tan grande por alimentarnos físicamente y espiritualmente. No me cansaría yo de agradecerles el esfuerzo por la comida que nos dieron, el desayuno. Y este es el inicio, hermanos, de una serie de conferencias anuales que vamos a tener, y sé que se va a poner más bueno en el futuro. Vayan conmigo al libro de Primera de Corintios, vamos directamente a la enseñanza. Muy buenos mensajes, varones de Dios, han estado ustedes dando en el blanco. Gracias por siempre recibirme con cariño en esta iglesia. Lo único que le hace falta a esta iglesia es pernil. De ahí en fuera todo está bien. Cuando el hermano Arias me invita a su iglesia, yo no busco ofrenda de amor, yo no busco nada, riquezas, ni plata, ni oro. Un buen plato de pernil dominicano y me doy por bien servido. Y si me mandan un topper para calentarlo al otro día en mi trabajo, mejor. Pero hermanos, me regocijo mucho, somos hispanos de muchas partes de Latinoamérica. Y si estamos reunidos es porque conocemos al mismo Salvador. Su sangre nos ha lavado y nos ha redimido, y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12. No le quiero robar el tiempo al hermano Ávila. Estoy ansioso por escuchar sus enseñanzas. Siempre ha sido de mucha bendición hacia mí. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Brinquemos al versículo 28, por favor. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Oremos. Padre, bendice tu palabra. Mi corazón se regocija, Señor, al ver muchos hispanos como yo que salimos de las tinieblas, salimos de la mentira, Señor, de la religión, y nos enseñaste el camino de la salvación, nos agarraste como estábamos, nos redimiste, nos limpiaste con la sangre de tu Hijo, escribiste nuestro nombre escrito en el libro de la vida, y nos diste, Señor, un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza, unos nuevos deseos.
agradezco por cada hermano, cada hermana que están aquí, todos los que se han, Señor, esforzado para que nuestra permanencia aquí sea agradable. Bendice a cada uno de ellos. Pon las palabras en mi boca, Señor. Me escondo detrás de la cruz del Calvario. No soy digno, Señor, de estar detrás de aquí. Hay cristianos, Señor, que nacieron en familias cristianas y tú me recogiste y me encontraste cuando apenas tenía 32 años. Gracias te doy por salvarme y por ponerme a pregonar tu palabra. Te agradecemos en lo que estás haciendo en el maravilloso y precioso nombre de Jesús. Amén. Aquí vemos, hermanos, al final, a la mitad del versículo 28, dice maestros. Vamos a hablar de apóstoles, de profetas. Si tú vas a una iglesia donde el que predica dice que es profeta o apóstol, salte. Pero existen los maestros, qué interesante. Maestro, en la palabra griega es un didáscalos, se va a entender a alguien que es apto para enseñar. Y mi primer puesto que tuve yo en la iglesia fue de ujier. Después mi pastor me agarró para ser maestro de los hispanos. Y era una clase pequeña y lo hacía yo con mucho gusto. Entonces, un maestro es aquel que debe de ser apto para enseñar y debe de tener paciencia para enseñar. Tengo la bendición de que mi hermano es maestro de escuela dominical y él ha enseñado, mis hijas se han sentado en su clase y ahora mi hijo de 13 años se sienta en su clase. Y necesitamos buenos maestros que les enseñen la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los maestros en nuestras iglesias son los pregoneros de verdad. Tal vez algún niño de la ruta del autobús nunca va a tener un buen ejemplo y lo más cercano que puede tener en su vida son sus maestros o sus maestras de escuela dominical. Hay un vínculo muy bonito. Dijo algo muy triste el pastor, creo que el pastor Ali, que una vez en cierto lugar público vio un niño y a una señora y ese niño le dijo, mamá, mira, este es mi pastor. El pastor Ali ni siquiera se acordaba de ese niño, porque venía de la ruta del autobús y ahí le puso en su corazón que él debía conocer a cada uno personalmente. Pero ustedes maestros sí los conocen personalmente. A veces lamentablemente tienen más acercamiento que el propio pastor. Y ustedes maestros, le quiero pedir por favor que se levanten los que son maestros de escuela dominical, por favor. Si se pueden poner de pie. Maestros de escuela dominical, pónganse de pie y les queremos dar un aplauso y les queremos agradecer. ¿Por qué? Porque yo confío en que lo que mis hijas escuchan y lo que mi hijo escucha va a venir de alguien que se preocupa por su bienestar. En mi iglesia, lamentablemente no tenemos espacio, hay una oficinita arriba que parece nido de pájaro y los domingos a las 11 de la mañana, a las 10 de la mañana me subo yo a dar las últimas toques de mi sermón que voy a dar a la 1:30 y mi hermano está justo abajo y escucho todo lo que él le dice a ellos. Y las enseñanzas son bíblicas. Él y todos ustedes tienen el encargo de educar bíblicamente a un niño. Estaba yo haciendo unas copias y veía cómo la maestra le decía a un niño, ¿mintieron en esta semana? No, a ver, ya me están mintiendo. Acuérdense qué es lo que dice el mandamiento número tal. Y los niños chiquitos, ok. Entonces, bíblicamente se les está enseñando y es lo que nosotros queremos y como pastores apreciamos a aquellos que dedican su tiempo, mi hermano, de su propio dinero, compra dulces y consiente a su clase. Y ustedes tienen ese privilegio que con amor ministrarles a todos aquellos niñitos que se sientan en su clase. Ahora, yo era maestro de escuela dominical de los hispanos y como dijo el hermano, han dicho todos los hermanos aquí, los maestros deben de tener transparencia y vivir de acuerdo a lo que están enseñando. Y les hablo de experiencia propia. El primer encargo que tuve yo en la iglesia, aparte de tomar la ofrenda, era contar las ofrendas. Y a veces yo hubiera querido mejor nunca haber contado las ofrendas porque yo, hermanos, miraba la hipocresía de muchos hermanos que de amén y eran los que más decían amén, los que más oraban y cuando pasaba el platito de la ofrenda no daban nada. Y uno de ellos era maestro. Entonces yo me ponía a pensar, si oigo que él predica que le demos todos nuestros dones y bienes al Señor, ¿por qué no lo pone en práctica? Y como dice el hermano Arias, el alumno no puede ser engañado. El maestro de escuela dominical tiene que hablar de la Biblia.
tiene que educar de la Biblia y tiene que instruir de la Biblia. Ahora, algo que he aprendido, y lo sé porque yo estuve bajo los pies de un maestro de escuela dominical que hablaba barbaridad y media. Nuestras enseñanzas, hermanos, los que enseñamos la Biblia, los maestros de escuela dominical, no son clases de español, de lo cual leer la Biblia nos ayuda a saber que no se dice Felipe, se dice Felipe. Y leyendo la Biblia sabemos que no se dice medicina, se dice medicina. La Biblia no es para aprender matemáticas, aunque sí aprendemos de las 70 semanas de Daniel y de los 7 años de la tribulación y de los 3 años y medio. No es de historia, aunque ahí leemos la historia de la vida del nacimiento del pueblo de Israel. No es de geografía, aunque sabemos en dónde va a ser la batalla del Armagedón. La Biblia, hermanos, siempre deben de tener un toque celestial. Un toque que nos hable que aquí hay injusticias en este mundo, pero arriba todo va a ser justo y va a ser equitativo y le vamos a estar sirviendo a un rey que es bueno y bondadoso. Algo que yo aprendí en mi experiencia, no sé en la de ustedes, que el 90% de los que vienen a la escuela dominical son salvos y solamente el 10% no. Si se dan cuenta, a la escuela dominical solamente van usualmente, como dice el hermano, los de a de veras, los verdaderos, los que quieren aprender. Muy raro que traigan un invitado. Usualmente vienen más perdidos al servicio principal que a la escuela dominical. Entonces, hermanos, eso nos da a entender que nuestra responsabilidad es muy grande. A un niñito se le tiene que dar el plan de salvación. Ya a una persona que venga, que no sea salva, el maestro debe de ser apto y capacitado de guiarlo a Cristo. Fíjense, hermanos, el maestro, ¿qué es lo que tiene que enseñar? Vayan conmigo a 2 de Pedro capítulo 3. 2 de Pedro capítulo 3. Fíjense qué interesante. 2 de Pedro capítulo 3. En el versículo por eso se enoja mucho mi esposa conmigo porque se me olvida, creo que es el versículo pero mejor se los voy a leer, hermanos, porque por eso estábamos hablando con el hermano que yo pongo mis sermones en tableta, pero ahora me entiendo por qué él dice que él nunca lo hace así. Se los voy a leer. 2 de Pedro 3, versículo no me acuerdo cuál. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora entiendo por qué mi esposa se desespera conmigo. Capítulo 1, versículo 3. Tuve la bendición de ir a la iglesia del pastor de León, allá en Brooklyn, y el ministerio era muy grande, las clases eran muy grandes, que había clases especialmente para los que eran recién convertidos. Y a esos hermanos hay que educarlos, hay que tenerles un cuidado especial porque son bebés. Son bebés. El varón que viene conmigo es el hermano Félix, hace 4 años que él pidió salvación. Él, cuando me conoció unos meses atrás, antes de que fuera a ser salvo, no le caí bien, por el simple hecho de ser cristiano, por el simple hecho de predicar la palabra de Dios. Pero Dios lo llevó a una esquina donde él ya no sabía a dónde acudir y se acordó que yo hablaba de la salvación y me pidió ayuda. ¿Puedo hablar contigo? Claro que sí. Ven el viernes a las 7 que acabe el servicio, hablo contigo. Y lo hice escuchar prédica. Y le hablé del Señor. Y le hablé que Dios lo quería salvar y que lo amaba. Y él se agarró de esa tabla de salvación, y el hermano Félix ha sido muy fiel. La concupiscencia, escapar de la concupiscencia. Debemos de enseñarle a los niños que los deseos malsanos no nos llevan a otra cosa más que a la destrucción. La concupiscencia es una palabra que en griego es epitumia, que quiere decir lujuria. Y hermanos, estamos rodeados de un mundo lleno de lujuria, y a mí me complace mucho escuchar a mi hermano cuando le habla a los niños: no se enamoren del mundo, no se enamoren de las cosas del mundo. El Señor los quiere usar y ustedes están destinados a tener una vida distinta a la que tuve yo, a la que tuvieron sus papás.
Y eso a mí me motiva mucho, y ustedes, hermanos, maestros de escuela dominical, sigan adelante. Las enseñanzas de nuestras iglesias no deben de ser ni políticas, ni deportivas, ni cuentos chinos, ni el cuento de la rata vieja que se planchó la cola. Debe de ser todo enseñado, hermanos, a lo que dice la Biblia. Mi hermano fue maestro de escuela dominical porque primero quitaron a uno porque hablaba barbaridad y media, que no la voy a repetir desde el púlpito, que lo quitaron, y después metieron a otro y lo quitaron también, y le pidieron a mi hermano, ¿quisieras tú ser el maestro de jóvenes? Y mi hermano dice, ¿y qué pasó con tal y tal? Dice, no, yo te estoy pidiendo a ti. Mi hermano le tocó enseñar escuela dominical a los hijos de mi pastor, y el hijo de mi pastor le dijo a mi hermano, tú has sido el único maestro de escuela dominical normal que hemos tenido. Imagínense, qué triste. Ese maestro ya no está ni en el cristianismo. Cuando yo empecé a ir a esa iglesia, a la escuela dominical, empezaba el pastor Matt, mi pastor, enseñó a enseñar del libro de los Hechos. Para mí era la película La Crucifixión parte 2, ¿qué pasó? Y yo era muy contento. En mi iglesia lamentablemente no tenemos espacio y repartíamos con las partiduras que ponen en las oficinas cuando no hay espacio, que se doblan, para separar la escuela de adultos, de jóvenes y de niños. Y cuando yo llegaba, no estaba acomodado nada, pues yo llegaba y me sentaba hasta atrás. Y ahí estaba el maestro. Después llegaba mi pastor que hacía la ruta del autobús y llegaba corriendo y empezaba a acomodar. Yo venía con la mentalidad católica que las cosas santas solamente los hombres de Dios las tienen que tocar. Yo no me ponía a ayudar hasta que un día le dije, ¿quieres que te ayude? Dice, por favor. Entonces me di cuenta, ese maestro ni siquiera se dignaba a poner su salón de clase. Hermanos, los maestros de escuela dominical, y ahí vamos, me pidieron a mí hablar del mensaje, del tema, el maestro, su iglesia y su pastor. Si el maestro ni siquiera quiere pasar la escoba después de que terminó su clase, hermanos, yo sé que hay hermanos que limpian, el hermano Joel que está aquí, el hermano Félix, limpian la iglesia una vez al mes. No es solamente su responsabilidad de ellos, es también la nuestra. Y si tú eres maestro, mantener tu lugar de trabajo en orden. Fíjense, vayan conmigo, hermanos, a Efesios capítulo 4. Una familia dejó de ir a la iglesia porque alguien que estaba impartiendo la palabra empezó a hablar de los yanquis, que eran malos, y la familia se ofendió y le quería contestar. Y el pastor agarró la Biblia y se paró encima de ella y dijo, aquí yo me levanto y piso sobre estoy subido en la palabra de Dios y nadie debe de hablar, y se fueron. Las enseñanzas no son para hablar de nada de esos temas, hermanos, porque yo le voy a las Chivas, tú le puedes ir a la América y pues no vamos a dejar de perder, ¿cómo se dice?, hermandad sobre eso. Fíjense que en Efesios 4, versículo 11. Efesios 4, versículo 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Fíjense otra vez qué palabra importante, maestros. Es tu rol es muy importante. Dice aquí el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es perfeccionar a los salvos. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, yo trabajo en una farmacia. Mi hermano trabaja en la misma farmacia conmigo. El hermano Joel trabaja en un lugar, el hermano Félix, aunque estamos separados, seguimos siendo iglesia. Pero nos reunimos cuando vamos al edificio en el cual nos congregamos, de lo cual el Señor nos ha dado un edificio que es nuestro, de lo cual el hermano Arias está orándole a Dios tener un edificio propio. Y hermanos, la iglesia es una asamblea local que es sacada, traída determinados días de la semana. Nosotros tenemos nuestra escuela dominical los viernes por falta de espacio y de tiempo el domingo. Pero hermanos, siempre hay enseñanzas y en la iglesia es lo que el maestro debe de apoyar a su iglesia. En primero, algo que a mí me costó mucho, no sé a ti, fue diezmar. Cuando yo me volví cristiano me costó mucho trabajo diezmar, porque lo que yo iba a diezmar me alcanzaba
para pagar el transporte cuando trabajaba yo hasta la ciudad de Nueva York y me alcanzaba para pagar la mitad del recibo de luz. Pero vi que otras personas inmediatamente aprendieron a diezmar, pues el maestro debe de mostrar su fe y su confianza en Dios diezmando. Debe de ayudar en lo que se requiere. Yo no entendí por qué ese ex maestro nunca pudo meter las partiduras necesarias para arreglar su propio salón. Nunca entendí. Debe de ser una persona útil y, en pocas palabras, un maestro de escuela dominical no debe de ser un mueble. No debe de ser una planta. Y un maestro de escuela dominical tiene que usar su fuerza intelectual, ser sabio para lidiar con alguna situación. Yo iba, hermanos, mi primera iglesia fue una pentecostal. Y ahí lo que más se hablaba era sobre el pastor, el pastor. Las enseñanzas eran sobre ser fiel al pastor, el pastor. Y claro, yo quería algo más. Y alguien invitó a alguien que no era salvo. Y esa persona tú veías que estaba a fuerzas y se le veía su cara de enojada. Y de repente a medio de la clase dice, ¿por qué ustedes no creen en la Virgen María? Y todos nos quedamos. Y hay que tener la sabiduría para llevar el carro hacia esa dirección y dejar a esa persona satisfecha. Lo único que el maestro dijo, Dios es un Dios de orden, y después le vamos a decir por qué. Y la señora siguió, ¿pero por qué? Si fue la madre de Dios. Yo en ese momento pensé, él va a parar la clase y va a explicar y va a hablar sobre el libro de Jeremías, cuando Dios prohíbe adorar a la reina del cielo. Y va a hablar acerca de la idolatría y le va a dar una lección. No, esa señora entró perdida y se fue perdida. Tú en tu clase algún día se va a levantar alguien con una pregunta y toma tu tiempo y contéstale bíblicamente con amor, porque tú y yo éramos ciegos también. Y yo creo que si a mí me hubieran invitado alguna vez a una iglesia cristiana, yo también me iba a soltar de hocicón. ¿Y por qué no? ¿Me entienden? Porque yo soy muy curioso. Y por ser curioso fue que encontré la salvación, por leer la Biblia. Pero ustedes, maestros, tienen que tener la sabiduría para poder tener las respuestas correctas. Y fuimos a una conferencia de Ujieres y una de las clases era cómo separar una pelea. En la iglesia, sí dice, porque una familia de muditos invitaron a un mudito y ese mudito terminó enamorando a la hija de los muditos y ahí empezaron a discutir. Yo no sé cómo discuten los muditos, ¿verdad? Pero los Ujieres tuvieron que separar la pelea. Entonces hay que saber separar y se van a... Yo no lo podía creer. No podía yo creer que entre muditos empezaron a discutir y los Ujieres tenían que estar capacitados para romper una pelea. Y en tu salón de clases tal vez tienes que tener la capacidad de usar tu inteligencia para apaciguar las cosas. Si tú eres varón, tu fuerza física. Saben, hermanos, que cuando neva, odio que neve porque tenemos que ir a quitar la nieve y nuestra propiedad está en una esquina y hay que quitar tanta nieve. Entonces el maestro debe de ayudar, no, maestro, no maestras. Qué vergüenza que a veces las mujeres ayudan más que los varones. Yo no le tengo ningún respeto a aquel varón que está sentado y la mujer está sudando y usando su fuerza física que no se compara a la de un hombre. Entonces, si tú eres maestro, usa tu fuerza física. Si tú eres maestro, usa tu don. Yo no tengo ningún don, Dios no me regaló nada. Y yo cuando me entregué a predicar, el Señor me decía, le estaba contando al hermano Félix, en el 2009, aquí en la iglesia donde rentan para la conferencia que tienen cada año, la Quad State, el Señor me decía, cuando el predicador decía, Dios te está llamando a predicar su palabra, y yo le decía, no, Señor, mire cuánto gringuito hay aquí, ninguno se para. Y el predicador decía, si Dios te está llamando a predicar la palabra, levántate. Y yo estaba con Dios peleando. Decía, Dios me decía, levántate, predica mi palabra. Y yo decía, y miraba yo así con un ojo cerrado, decía, no, Señor, ¿y él qué tal? Si él está más apuesto que yo, se ve que él se graduó de tal college y no se para, yo no me voy a parar, Señor. Pues el Señor me agarró y cuando yo le dije, ok, Señor, yo no tengo nada que darte. Lo único que tengo es que yo soy, como decimos en México, bien hocicón. Y ahí me dijo, de ahí te voy a agarrar. Ahora vas a hablar, pero de mí. Y cuando el pastor Matt me dijo, quiero que le enseñes de escuela dominical a los hispanos, le dije, pero pues yo no tengo nada más que hablar. Dice, pues ahí está, me dio un libro, él me dio un libro, cómo vivir la vida cristiana. Y en
llegando el lunes, el martes, me sentaba en la computadora y me ponía atrás. Sí. Y ya el domingo tenía mi lección hecha. Hablábamos del tabernáculo, hablamos de tantas cosas, hermanos, que aprendimos en mi carrera de maestro de escuela dominical. Y una vez el Espíritu Santo me habló a mi corazón y me dijo, ¿te acuerdas cuando antes hablabas sin sentido, nada más hablabas tonterías? Sí, ese es el nuevo nacimiento. Y yo al otro día fui a mi clase bien contento. Hermanos, abran su Biblia y vamos a hablar hoy de la vida de tal persona, no me recuerdo cuál. Y usar los dones, usar sus bienes, ¿no? Les digo, a lo mejor a ti todavía te cuesta trabajo diezmar. Créeme que es una batalla, hermanos. Y porque lo traducimos del dólar, que está a 20 pesos el dólar, y dice uno con 150 que voy a diezmar, ¿cuántos? Entonces en nuestra mente se le empieza a hacer la traducción, y es mucho dinero. Pero hermanos, esto es lo que yo he aprendido en mi iglesia. Yo trabajaba con unos de Bangladesh, allá en Nueva York, y ellos tenían un club de gente de Bangladesh, y se reunían en un restaurante. Y ellos tenían su inducción, ¿cuántos votan que el hermano Byron sea ahora miembro del club de los bangladeshis? Entonces, ¿alguien se opone? No. Ok, para entrar el hermano Byron tenía que dar $200. ¿Para qué? Porque lo metían a una cuenta de banco, para que cuando iban a un picnic, de ahí sacaban para los Gatorades y todo. Cuando yo vine a la iglesia, me di cuenta que la gente viene con la mentalidad del welfare, a ver qué me pueden dar. Hermanos, cuando yo tengo mucho calor en mi iglesia, yo a nadie le pido permiso, prendo el aire acondicionado. Cuando la hermana dice, ay, hace mucho frío, le subimos al aire caliente, porque tengo la confianza de que mi diezmo ayuda a pagar los servicios. Hay gente que va a la iglesia, hermanos, y quieren sacar de todo. Son los primeros que corren a la caja de dulces que tenemos y se llevan hasta para el lunch del otro día. Pero cuando pasa el plato de la ofrenda, no, hermanos, como maestro de escuela dominical debes de usar tus dones, tus bienes, lo que el Señor te da. Y alguien que me ha enseñado a diezmar muy grandemente son mis hermanos. Ellos inmediatamente oyeron del diezmo, sí, Señor, ahí está. Yo decía, pero ¿cómo le hacen, no? Y ¿saben qué, hermanos? Dios los ha bendecido en grandemente. Entonces, como maestro de escuela dominical, habla del diezmo a los niños. Pero practícalo. Ahora me dijeron también, la iglesia es nuestra segunda casa. Mi iglesia es mi segunda casa. Yo quiero que esté bonita. Yo quiero que cuando se tiene que pintar, yo aporte para la pintura. Cambiamos el sidewalk, la banqueta, como decimos en México. Eso cuesta mucho dinero. Y yo apoyo porque es mi iglesia. Cuando pasamos por ahí y le digo, mira, esa es mi iglesia. Oh, qué bonita. Me da mucho orgullo saber que es mi iglesia. Ahora el maestro de escuela dominical debe de ver su iglesia como su segundo hogar también. Ahora me dijeron que hable del maestro, la iglesia y el pastor. Ahora, ser pastor, hermanos, es un privilegio grandísimo, pero es un puesto que a mí me dio mucho miedo. Y cuando yo le entregué mi vida a abrir la iglesia al Señor, tener una iglesia hispana, fui con mi pastor y le dije, el Señor me puso en mi corazón que abriéramos una iglesia hispana aquí en esta iglesia. Y lo hice con mucho miedo. Y aún me da mucho miedo, hermanos, porque sé que viene gente a ser alimentada. Y el maestro debe de darse cuenta que si el maestro tiene una responsabilidad enorme, el pastor más la tiene. Y el país, si ustedes se han dado cuenta, está dividido, hermanos. El país está dividido y dice la Biblia que una nación dividida no se mantiene en pie. Yo tengo que tener como pastor mucho cuidado lo que yo digo desde el púlpito. Oren mucho por su pastor, hermanos, porque hay veces en que ahora la palabra de Dios va a ser muy ofensiva, pero no hay que ofender de a gratis. Si la gente se va a ofender es como que la palabra de Dios nos está quemando.
Pero nada, hermanos, es que es bien fácil que un predicador se ponga en la carne, hermanos, y empiece a hablar de temas sociales, políticos y socioculturales, de lo cual, hermanos, la iglesia no debe de ser así. Vayan conmigo a Proverbios 14. El maestro de escuela dominical debe de estar dispuesto a limpiar el relajo que se hace en la iglesia, y no hablo de los papelitos de los chicles, sino hay veces, hermanos, en que se levantan situaciones que el pastor tiene que tener el apoyo. Proverbios 14:4, el hermano Byron, me recuerdo, predicó un mensaje muy bueno de esto, hace algún tiempo atrás lo escuché. Proverbios 14:4, sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Ahora, nos gusta cuando viene mucha gente al servicio. Se nos llena nuestro corazón de felicidad de ver gente que venga al servicio, y nos rompe el corazón cuando alguien ya no viene. Pero si nadie viene a la iglesia, pues la iglesia se mantiene limpia, nadie tiene que pasar la aspiradora, nadie tiene que arreglar, pero si nadie viene a la iglesia, no va a haber quejas, ¿no? ¿Cuántas veces cuando acaba el servicio viene alguien, pastor, ¿puedo hablar con usted? Usualmente es alguna queja, ¿verdad? Si nadie viene a la iglesia, no hay quejas. Si nadie viene a la iglesia, no nos hacen perder el tiempo. Fíjense, hermanos, y ustedes que son pastores saben esto. Una vez me habló una señora, el pastor, ¿puedo hablar con usted? Tengo problemas con mi esposo. Sí. ¿En dónde vive usted? En West New York. Yo no soy muy hábil para manejar. Me pierdo. Yo tardé un viaje de 18 minutos, me tardé casi una hora en llegar hoy, en esta mañana, me perdí. Y para llegar a West New York llegué, dije, ok, Señor, ayúdame porque ella tiene problemas con el esposo, ayúdame a ser de bendición. Y pasé por ella y se subió al carro, dice, ahora vaya 5 bloques para adelante, ahora de vuelta aquí, ahora vaya 3 bloques allá. Digo, esta señora, ¿a dónde me va a llevar? Aquí llegamos, aquí quédese. Pues le fue a reclamar a la mujer que le estaba mandando textos al marido. Le fue a hacer un escándalo, y yo ahí chiquitito en el carro, digo, agarra, se sube al carro, ya vámonos, hermano. Gracias por acompañarme. Le voy a pedir el último favor, hable con mi esposo y dígale que me dé el divorcio. Regresé a mi casa y me dice mi esposa, ¿cómo te fue? Ni le conté. Le conté hasta un mes después. Pérdida de tiempo. Entonces, si no hay granero, no hay suciedad. Pero nos gusta, hermanos, ayudar a la gente que quiere ser ayudada. Tú no sabes, tu pastor, qué es lo que está pasando a veces. Hay veces en que ustedes pastores saben esto, las peores noticias vienen antes de que nos subamos al púlpito a predicar. No falta que alguien, pastor, nada más quiero avisar que este es mi último servicio. Pero ya que el cantante ya cantó el cuarto himno, hermanos, ahora, entonces, hermanos, como maestro de escuela dominical tienes que ser sapiente y saber que tu pastor a veces pasa situaciones que son muy difíciles. Si nadie viene a la iglesia y no hay miembros de la iglesia, no hay gente, no hay situaciones embarazosas. Les conté una vez que estábamos con mi pastor, estábamos lejos de Kearney, fuimos a visitar a alguien y de repente les dan una llamada, pastor, venga para acá, la policía tiene a mi marido. ¿Se acuerdan que les conté esa historia? Y pues nos fuimos rápido, ¿no? Y llegamos y sí, el marido estaba ahí, la policía lo tenía porque el marido estaba súper borracho y tocaba la puerta que le abriera a la mujer y la mujer, no, borrachote, yo no te quiero aquí, vete. Y pues el escándalo llegó a la policía. Fíjense, llega la policía y el marido está todo borracho y ve al pastor, hey pastor, ¿cómo estás? Praise God, le dice. Y le dice el policía a mi pastor, porque el hermano es chaparrito, ¿tú lo conoces? Y mi pastor, la cara se le caía de vergüenza, así dice, ¿de dónde lo conoces? Él es miembro de mi iglesia. Y dice mi pastor, yo me encargo, ¿seguro? Dice sí. Y la mujer allá gritando, no, que yo no lo quiero aquí. Y me dice el pastor, encárgate de él, cuídalo, yo voy a hablar con la mujer. Y me quedo yo con él, todos avergonzados, hermanos. Avergonzado. Y dice, hey hermano, ¿cómo estás? Le digo, bien. ¿Quieres? Dice, aquí está la tienda, ¿quieres algo? Le digo, no hermano, estoy bien. Dame un momento. Se va a la esquina y empieza a hacer sus necesidades.
Y yo con la cara que se me caía de vergüenza. Y de repente dice, vamos a entrar a mi departamento. Le digo, no, hermano, el pastor Matt está hablando con ella. No importa, y se sube al segundo piso. Abre, abre. Y nadie contestaba. Abre, y la mujer, no, no te voy a abrir. Me ve, agarra sus llaves y las mete ahí. Dice, yo por eso siempre cargo llaves. Y abre. Tanto escándalo para que él tuviera llaves. Sin bueyes, el granero no se ensucia. La vergüenza que pasamos en ese día es tan grande que aún no se me puede quitar. Si la gente no viniera, hermanos, no fueran alimentadas por la palabra de Dios. Y muchas veces empieza con el maestro de escuela dominical. Muchas veces empieza con el maestro de la escuela dominical. Yo tengo un pariente que ella quiso más al maestro de escuela dominical por la atención que le daba que su mismo pastor. El pastor casi no los visitaba, pero el maestro de escuela dominical nunca faltó en preguntarle qué le hacía falta. Y maestro de escuela dominical, es muy bueno que ames a los que se sientan ahí. Hermanos, cuando ganó Donald Trump la presidencia, Dios me habló a mi corazón y me dijo, Jorge, cuando tú hables palabras, que sean palabras de vida, porque para ser cruel, cualquier persona. Lo digo yo por la razón de que dice que todos los mexicanos son violadores y malandrines. Y yo me puse a pensar, si es cierto, como predicador tengo que tener mucho cuidado lo que vamos a decir. El maestro tiene que tener el mismo cuidado que el mismo pastor, que lo que va a decir va a edificar al que está sentado. Porque yo veo a los niños cuando bajo a hacer copias que le están enseñando en la escuela dominical con sus ojitos. ¿Y qué le pasó a Josué? Lo aventaron en un hoyo. ¿Por qué? Por malos. Dice la maestra, muy bien, los hermanos no se preocuparon que era su propio hermano, pero nosotros a nadie le tenemos que hacer daño. Y los niños se quedan pensando, sí es cierto, sí, no, pues sí es verdad. Y cuando empiezan a jalarse los pelos, ¿qué dijimos de Josué? Que no hay que ser malos. Ok, entonces hay que tener esa suspicacia, esa sabiduría, hermanos, para enseñarle a nuestra gente. Y tú como maestro de la escuela dominical tienes un encargo grandísimo, y es bien bonito cuando tú veas después a esos niños o a esas personas que se saben defender en la vida, por lo que tú les enseñabas domingo tras domingo. Yo no me acuerdo después del libro de los Hechos que empezamos a estudiar, pero eso me ayudó mucho. Yo era un cristiano nuevo. Yo me salí de la iglesia pentecostal porque se ponían a decir trabalenguas y se caían dormidos en el espíritu y se ponían a aullar como lobos. Pero a veces me entraba la duda, mejor no me hubiera salido. Esta iglesia es de puro gringo. Y allá había mucho colombiano, peruano, guatemalteco, mexicano, centroamericano, sudamericano. Pero cuando me ponía, me enseñaban el libro de los Hechos, que se ponían a hablar así en lenguas, y que en el libro de Corintios que eso estaba mal, que eso ya se acabó. Yo decía, no, pues estoy bien. Porque era buena excusa, ¿no? Para los que les gusta dormir, decir, a ver, pastor, tóqueme para... Es buena excusa, ¿no? Buena excusa. Para el que le gusta dormir es buena excusa, pero para el que quería aprender, hablaban más de finanzas, de lo cual no es malo, pero hablaban más de la maldición que le va a caer a los que no den, que yo decía, pues sáquenme lo que quieran, pero yo no quiero ser maldito, volquéenme de cabeza y sacúdanme para que no se me quede ni una cora. Yo no quería ser maldecido. No me explicaban bien, hermanos. Me metían miedo, pero el maestro de escuela dominical me explicó todo detalladamente, me lo deshojaba bonito para que yo pudiera decir, sí es cierto, sí es verdad. Sí, y ahí tengo mis apuntes, hermanos, todavía de lo que yo escuchaba. Mi hermano, cuando le empezaron a dar el cargo, él le daba al pastor Matt su grabadora para que le grabara la lección, porque mi hermano quería saber qué es lo que pasaba después de que él ya no empezó a ir a la clase. Y eso, hermanos, a nosotros nos alimentó mucho, nos maduró, nos dio una madurez grandísima,
asistir a la escuela dominical. La escuela dominical es muy importante, hermanos, muy importante, y es a la par, hermanos, de las prédicas. Entonces nosotros tenemos nuestro estudio los viernes. Los invito, si algún día tienen tiempo de ir un viernes, empezamos el libro de Lucas, y es un libro excepcional, hermoso, hermanos, que lo vamos a deshojar poco a poco, y están invitados a ir a mi iglesia. Estamos cerquita del hermano Bayrón. Si un día se enojan con él, ya saben dónde estoy. No, tienen un buen pastor. Y Dorados, hermano, olvídese, el año que viene, si Dios quiere y nos da vida, aquí vamos a estar y vamos a aportar nosotros, no fruta, porque mis padres picaron la fruta esta mañana, pero vamos a aportar tacos dorados. Dice el hermano Bayrón que eso en hebreo es el maná del cielo. Y sigan adelante, hermanos, sigan adelante. Si tú aún no tienes una clase, pídele al Señor que te dé una clase, y créeme que vas a sentirte muy bendecido, muy bien, de poder ser útil al Señor. Yo le agradezco a todos los sugieres, yo le agradezco a todas las hermanas de esta iglesia que están laborando tanto, el esfuerzo que hacen, a veces no están ni escuchando las enseñanzas por estar allá abajo. Le agradezco a todos los que vinieron, muchos vinieron de 2 horas de camino, y vi que venían cansados porque corrieron al café, y les agradezco a todos por haber hecho esta tarde tan bonita. Este es uno de los días que va a quedar aquí en mi corazón, y lo vuelvo a decir, esta iglesia tiene un lugar muy especial en mi corazón, y este es el inicio, hermanos, de algo muy bonito que va a pasar. Y el año que viene vamos a tener más gente y vamos a venir con más fuerzas. Y no caigan, hermanos, que cuando vengamos el año que viene no quiero que, y el hermano tal y la hermana tal, no, pues ya dejaron de andar el camino. Sigan adelante. La vida se está yendo tan rápido, y como le estaba diciendo una hermana, no entiendo cómo la gente se va de Dios. Yo necesito de Dios. Yo necesito de su ayuda, de su bendición. Yo no puedo vivir sin Dios. Yo me hice dependiente de Él porque Él es bueno, misericordioso y paciente. Y les agradezco por estar aquí, le agradezco al hermano Bayrón la oportunidad, y vamos a despedirnos en oración. Padre amado, te agradezco, Señor, por tanto amor, esta convivencia tan dulce que estamos teniendo entre nosotros. Gracias, Señor, te doy por haberme puesto en el lugar donde me pusiste. No soy digno, Señor, hay gente más capacitada, pero Señor, te complaciste en levantarme del polvo, ponerme de pie, sacudirme y darme una parte de ti, Señor, de lo cual es el Espíritu Santo, que me ayuda a seguir adelante, me ayuda a seguir ministrando a tu pueblo. Bendice, Señor, a cada persona. Todos estamos con una sonrisa en los labios, pero tú sabes, Señor, las cargas que llevamos, las preocupaciones, Señor. Te pido que bendigas a tu pueblo, que le bendigas en el aspecto espiritual, material, físico y psicológico, Señor, que Satanás no tenga cabida en nuestras vidas. Bendice, Señor, a cada uno ahora que nos vamos a ir después del servicio. Protégenos en la carretera, y te pido que unjas con tu Santo Espíritu al pastor Ávila. Úsalo, Señor, y que nos sigamos nosotros gozando en tu presencia. Te agradecemos por Jesús, por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Te agradecemos por el Espíritu Santo, de lo cual nos motiva a seguir adelante, nos ayuda y viene nuestro auxilio cuando la tentación es muy grande. Gracias te doy, bendice desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. Gracias por el privilegio, y te agradezco todo esto en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén. Que el Dios los bendiga, hermanos. Vamos a tener un breakcito de unos 10-15 minutos. Si necesita levantarse un poco, estirarse. Yo di instrucciones de que hubiera café hasta el final. Amén.